fueron 4 años difíciles para nosotros. Solamente nos costó 4 años volver, digamos, ¿no? En términos generales no vuelve el kirchnerismo, viene otra cosa. Hoy vinimos hasta el Congreso de la Nación. Visitamos al próximo ministro de Defensa de Alberto Fernández, Agustín Rossi, en Algo que Contarte. Hoy visitamos a Agustín Rossi, diputado nacional, ex ministro de Defensa, probablemente integrante del gabinete de Alberto Fernández, también como ministro de Defensa. En fin, un hombre de la política, un animal político. Ante todo, gracias. No, muchas gracias a ustedes Agustín, por venir al despacho. En este espacio que probablemente dentro de algunos días ocupe Máximo Kirchner, ¿no? Porque como presidente del bloque, me imagino que le podrás dejar, me tomo el atrevimiento de tutearte, el despacho a Máximo. Bueno, el bloque se va a reunir el bloque nuevo, digamos, Sí. ¿no? El bloque que está integrado por los diputados que siguen su mandato hasta el 2021 y los diputados que fueron elegidos entre el 2019 y el 2023, que fueron elegidos en esta elección. Sí. Y ahí elegirán quiénes son sus autoridades. Es muy probable, por lo que yo he charlado, Claro, que hay consenso alrededor de que sea Máximo el presidente del bloque y Sergio Massa va a ser el quien propongamos como presidente de la Cámara. ¿Te imaginabas en el 2015, cuando pierde la elección Daniel Scioli, ustedes mal, bien regular, pero todos parte de ese espacio, que en 4 años iban a volver? ¿Que iba a volver incluso Cristina a tener un rol tan fundamental en el nuevo gobierno? Bueno, no fueron 4 años difíciles para nosotros, Sí. en términos generales, ¿no? No la pasamos bien, los kirchneristas por sobre todas las cosas, ¿no? Porque se desató una campaña de persecución política con ariete judicial, donde obviamente que el epicentro fue Cristina, pero también se extendió al resto de los dirigentes y al espacio político en general, sobre todo entre el 2015 y el 2017 nos sentimos atacados, acosados, perseguidos en términos políticos, ¿no? Yo recuerdo que en esa época el presidente Macri, cuando hablaba de oposición, hablaba de oposición responsable, de oposición conciliadora, y a nosotros siempre nos dejaba casi en el borde del sistema, cuando en realidad veníamos de ser el espacio político que había gobernado la Argentina durante 12 años, ¿no? Así que los 4 años para nosotros fueron difíciles como espacio político, para los argentinos mucho peor, por el fracaso de las políticas económicas que tanto daño nos han hecho. Y las sensaciones fueron distintas, ¿no? Yo empecé a pensar de que había una posibilidad cierta de ganar las elecciones en el fines del 2017, cuando se dio acá en el Congreso el debate sobre la reforma previsional, que sentí que era, por más que perdimos finalmente la votación, que era el primer debate en donde nosotros podíamos traspasar esa coraza en la cual estaba revertida Macri, que parecía que todo lo que decía Macri estaba bien, todo lo que hacían los macristas estaba bien, y todo lo que hacíamos nosotros estaba mal por el solo hecho de ellos ser macristas y nosotros kirchneristas. Que ahí logramos empezar un camino distinto y bueno, finalmente ese camino se terminó concretando en este proceso electoral, ¿no? Ahora, vos decís Lo cierto es que, independientemente de eso, solamente nos costó 4 años volver, digamos, ¿no? Cuando en general los procesos políticos duran 8, 10, 12 años, ¿no? Ahora, vos decís que se sintieron perseguidos o acorralados como concepto, digo. ¿No te parece también un poco injusto para los honestos dentro del movimiento peronista y dentro del kirchnerismo, si querés, que se ponga todo en la misma bolsa? Porque hay casos muy concretos de corrupción que le hacen daño a la política, que caen en las generales de la defensa, ¿no? Como víctimas o presos políticos de un movimiento, cuando en realidad hay, en algunos casos hasta comprobado por la justicia, delitos concretos. Sí. Digo, el vicepresidente, por ejemplo, de Cristina tuvo 2 dictámenes de la justicia confirmando una sentencia. Digo, en esta defensa de algunos quizá perseguidos,
Pero ¿no te parece que caen todos en la misma bolsa? En términos, yo voy a decirlo en términos generales, los que generalizaban no fuimos nosotros. No vuelven más, son todos chorros, son todos corruptos. Lo decían ellos. Digamos, ¿no? Esa fue la persecución, digamos, en términos generales. Todos los que estuvimos en el gobierno tuvimos denuncias, muchas sin fundamento, sin ningún tipo ningún tipo de sustentación. Después, ¿qué es lo que decimos nosotros sobre la... Entonces, lo que digo en términos generales, quisieron hacer aparecer al kirchnerismo como que éramos la mancha venenosa, o algo por el estilo, digamos, ¿no? Y eso fue Macri. Macri nos puso permanentemente en ese lugar. Por eso fueron tan importantes no solamente las elecciones del 2019, sino las del 2017. Claro. Porque si éramos tan malos, yo no hubiese ganado las PASO en Santa Fe contra el peronismo tradicional y Cristina no hubiese sacado el 37% de los votos acá en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, esa es una reflexión política. Después está la cuestión de la justicia. Nosotros lo que defendemos, ¿qué es lo que queremos? Queremos que se respete el principio de inocencia y se que garantice el derecho de defensa. Esto es lo que queremos. No queremos ninguna otra cosa más. Acá vamos a terminar este periodo de sesiones ordinarias y hace 2 años que Julio debió estar preso porque se lo desaforaron. Sí. Y lo desaforaron sin que en una de las causas ni siquiera había sido llamado indagatorio. Mientras tanto, estuvo 1 año el pedido de desafuero de una diputada chaqueña, Aida Ayala, y no se hizo absolutamente nada. Intendente de Resistencia. Exintendente de Resistencia, hasta que finalmente lograron que en una instancia se solicitase. ¿No te parece medio extraño que ahora los macristas hayan impulsado la modificación la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en la parte de las prisiones preventivas para que sean acotadas? Se utilizó todo el instrumento del Poder Judicial, del aparato judicial para perseguirnos. Esto está absolutamente claro. Después, cada uno es responsable de sus actos y tiene que tener eso, nada más, que nosotros pedimos. Que la justicia sea igual para todos, que no haya una justicia para unos y para otros, otro tipo de justicia, y fundamentalmente que se respete el principio de inocencia y el derecho de defensa. ¿Cómo fue el proceso, Agustín, de juntar a todo ese peronismo? Porque uno escuchaba las declaraciones de Cristina para con Sergio Massa, o incluso del propio Alberto para con Cristina. Vos decías, es imposible que se junten. Sí. Es técnicamente imposible. Y sin embargo, ahí estuvo el peronismo armando un frente. ¿Cómo fue ese proceso y quién crees vos que tuvo, digamos, un rol fundamental en ese armado? Más allá de Cristina, ¿no? Sí. Que da el paso al costado. A mí me parece que lo que sentimos es en un determinado momento que había un 60-70% de argentinos que estaban en desacuerdo con la política de Macri y que entre ese 60-70% de los argentinos lo que había era un acuerdo en el desacuerdo. Claro. Pero que no había, y que todos aquellos que teníamos una mirada opositora y que creíamos que Macri estaba haciendo mal las cosas, teníamos que ver de qué manera empezábamos a construir algo que represente a ese 60-70%. En el caso nuestro, sabíamos claramente que todos esos no eran todos kirchneristas, o todos peronistas, menos aún todos kirchneristas, y entonces ahí yo, entre otros, entramos a plantear de que había que construir una gran fuerza opositora, una gran coalición opositora, y que esa coalición opositora, si la oposición estaba unida, yo lo decía en ese momento, estábamos en condiciones de ganar en primera vuelta. Ahora, finalmente esto fue así. Me parece que se hicieron pasos. Indudablemente el rol de Cristina proponiéndolo a Alberto fue un paso importantísimo, pero también destacó mucho lo que se hizo alrededor del Partido Justicialista a nivel nacional, que preside José Luis Gioja, que creó una comisión de acción política, y en esa comisión de acción política estábamos muchos dirigentes que antes teníamos diferencias. Bueno, de hecho, el último dirigente que se incorporó a esa comisión de acción política fue Alberto Fernández. Pero allí estaba Felipe Solá, allí estaba Hugo Moyano, allí estaba Héctor Daer. Bueno, estaba la brisa kirchnerista en SPJ también. Que ya estaba la brisa kirchnerista en SPJ de Gioja. Pero es cierto que SPJ tenía una mirada bastante coincidente con nosotros.
Claro. Pero claramente fue un PJ que se abrió, porque la verdad es que allí también estaba Alberto Rodríguez A. Bueno, y entre todo eso se fue conformando una masa crítica muy importante. Ahora, es típico, ¿no? Una alianza, bueno, no le pongamos alianza, un frente, un espacio. Coalición. Una coalición para ganar una elección. Ahora ya está, ganaron la elección, asumen el 10 de diciembre. Es cierto que hay pensamientos bastante divergentes dentro de ese espacio. Sí. ¿Vos creés, conociendo a todos los partícipes, y bueno, vas a integrar el gabinete, aparentemente, ¿qué pesará más allá? La línea de por ahí de Alberto, con mucho diálogo con los gobernadores, que históricamente no la quisieron a Cristina Fernández de Kirchner, o una Cristina que llega de Cuba y lo hace ir Alberto a su casa para que le informe cómo está armando el gabinete. ¿Qué te imaginás que va a tener más preponderancia en ese futuro gobierno de Alberto? Algunas reflexiones, digamos, ¿no? Los gobernadores que históricamente han estado en contra de Cristina, Sí. entre comillas, Sí. digamos, ¿no? Gildo Infran nunca estuvo en contra, Coqui Capitaní, que va a ser ahora gobernador, nunca estuvo en contra de Cristina, Sí. Alicia Kirchner nunca estuvo en contra de Cristina tampoco. Sí. Cristina estableció justamente en estos 4 años de oposición una muy buena relación con Sergio Berna, y con Carlos Berna y con Sergio Silioto, que van a ser gobernador y vice de La Pampa. Sí. Es cierto que en el último tiempo. Sí, en por eso dije en este Sí. último... Con Bordet. En estos últimos 4 años. Es cierto, con Bordet nosotros hicimos una alianza en Entre Ríos, Sí. donde el kirchnerismo Fue ahí. participó en una alianza. Sí. Con Uñac exactamente lo mismo. Así que lo pondría entre comillas. Sí, es cierto que Alberto ha dicho claramente que los gobernadores, que no va a ser un presidente y 24 gobernadores, bueno, dándole un rol que a mí me parece bien, porque son los representantes territoriales en cada una de las provincias. Después me parece que lo que hay que ver es cómo funcionan las coaliciones. Las coaliciones son en sí una alianza entre parecidos, no entre iguales, no entre idénticos. Por lo tanto, nadie se tiene que asustar que si en una coalición hay miradas distintas o pensamientos distintos. Y puede haber debate hacia el interior de la coalición. ¿Dónde termina el debate? Cuando el jefe de la coalición, que es el presidente, dice, bueno, va para allá. Para acá o para allá. Y eso ahí se termina. Pero así Pero funcionan las con la coaliciones historia en todos de un lados. peronismo que siempre es muy verticalista, la pregunta es, si querés, ¿dónde termina el debate? ¿En Alberto o en Cristina? No, en Alberto terminará el En debate de Alberto. la gestión. Y Eso Cristina, sin duda. conociéndola, ¿se bancará después del 10 de diciembre que todas las miradas y todos los faroles vayan para el lado de la Casa Rosada, como debe ser, para el lado de Alberto? perdón. ¿Cómo te la imaginás con esa personalidad que tiene? Te puso de presidente. Mm. ¿Quién hizo la campaña? ¿Quién es el que tiene más centímetros en las radios, Sí. más segundos en la televisión, más centímetros en los diarios? Sí. ¿Quién es el que tiene el protagonismo? Sí. ¿Dónde se está armando el gobierno? ¿En el Claro. departamento de Cristina o en el despacho que tiene Alberto en Puerto Madero? Sí, sí, ¿Dónde, sí. ¿Dónde se reúnen los potenciales ministros? No, y es lógico también que si a alguno no le gusta, le baje el pulgar. Digo, Pero entonces fue me clave, parece- fue clave en el me armado del parece- espacio. Me parece que voy a dar mi opinión, digamos. Sí, Alberto sí. y Cristina trabajaron durante mucho tiempo como equipo, cuando Néstor era presidente. Y después Alberto fue jefe de gabinete de Cristina. Yo creo que esto de tener una figura política importante, con un liderazgo importante como Cristina en la vicepresidencia, tanto Alberto como Cristina van a saber gestionarlo en beneficio del conjunto de la coalición. ¿Crees Y van que a va a ser saber así? gestionarlo bien, digamos, ¿no? Vos fuiste ministro, y perdóname la impertinencia del tuteo, pero No pasa nada. fuiste ministro en los últimos años de Cristina 2 años y medio. y probablemente seas el próximo ministro en el comienzo, y esperemos que hasta el final, de Alberto Fernández. ¿Crees que van a ser un gobierno parecido? ¿En qué crees que pueden ser distintos como gobierno? En términos generales no vuelve el kirchnerismo, viene Sí. otra cosa. Claro. Lo que viene es una coalición donde nosotros somos una parte, quizás una parte importante. Sí. El propio Alberto Fernández ha dicho
que Cristina aportó el 80% de los votos. Claro. Pero es una construcción, una arquitectura electoral distinta. Llega la coalición, donde nosotros vamos a participar en el gobierno, y además es un momento distinto. Claro. No es ninguno de los momentos son iguales, no es el 2003, no es el 2007, no es el 2011, tampoco es el 2015, digamos, ¿no? Entonces, seguramente que tiene este momento situaciones absolutamente diferente. Novedosas. Tenemos un condicionamiento externo enorme por la deuda que tenemos. Ese condicionamiento no es tanto porque tenés que pagar, sino porque no tenés tampoco capacidad de financiamiento. Necesitas generar dólares genuinos en base a las exportaciones. No tenés buenos precios de los commodities a nivel internacional, por lo tanto la balanza comercial claramente se te complica. Tenés un desastre social que ha dejado esta política económica. Necesitas reactivar la economía. Para eso necesitas aumentar el consumo. De la única manera que se aumenta el consumo es recomponiendo los ingresos de los argentinos, pero tenés también un agujero fiscal que este gobierno ha dejado. Entonces, seguramente son desafíos múltiples que yo creo que vamos a poder llevar adelante. Otro tema que toca, no directamente a tu cartera, pero de alguna manera sí, ¿no? Que es la política exterior. Sí. Ese es asunto del canciller, de don Felipe, sí. Felipe el Hermoso. Pero, bueno, defensa está íntimamente relacionado. Sí, de hecho la Constitución tema. dice que la política de defensa es subsidiaria de la política exterior. De la política exterior. Ahí también hay divergencias, ¿no? Porque por un lado tenés a Sergio Massa en Washington diciendo que Venezuela es una dictadura, siendo implacable con Maduro. Sí. Después tenés una parte del kirchnerismo que lo defiende incluso hasta con énfasis. Tenés a Alberto, que tiene un discurso muy progre, pero tampoco termina de cortar con Estados Unidos, un poco alineado con México, si querés. ¿Cuál es la posición tuya? Yo creo que hay que seguirlo a Alberto en este sentido, digamos, sí. ¿no? Me parece que nosotros tenemos que recuperar una mejor tradición de la política exterior argentina, que es la independencia, no tener políticas de alineamiento automático como ha tenido Macri. Macri ha tenido una política de alineamiento automático con los Estados Unidos. Acordate cuando Trump lo reconoce a Guaidó, se peleaban entre Macri y Bolsonaro a ver quién era el primero que reconocía a Guaidó. Macri no ha condenado el golpe de Estado en Bolivia. Nosotros tenemos una mirada claramente de condena del golpe de Estado en Bolivia. Tenemos una mirada crítica sobre las acciones que lleva adelante el gobierno de Brasil, que lleva Bolsonaro adelante. Compartimos en la opinión sobre Venezuela con México y Uruguay, sobre la necesidad de transitar un camino alejado de la intervención, sobre todo de la intervención militar. Pero bueno, ciertamente es un escenario, un contexto sobre todo latinoamericano distinto, digamos, ¿no? Uno podría, por varias cosas, digamos, podría decir que solamente en los extremos, en México y Argentina, hay gobiernos progresistas, que después en general hay un predominio del gobierno. Progresistas, pero que, perdóname te interrumpa, que no terminan de romper, ¿no? Porque a pesar de su discurso, López Obrador, digamos, se apoya muchísimo en la economía de su vecino. Vos sabés lo que dicen los mexicanos, ¿no? A ver. El dicho más común en México: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, claro. Digamos, ¿no? Entonces es absolutamente razonable que tenga una mirada de ese tipo. Y ahí ves que puede ir en esa línea lo de Alberto. Nosotros también, una de las embajadas más importantes que tenemos es la embajada argentina en Estados Unidos. A Estados Unidos es el segundo inversor extranjero en importancia en la Argentina. El primero es España, el segundo es Cristina, Estados. En sus últimos años era un poco, me pasa algo, miren hacia el norte, es como que se le había parado más de mano. No, nosotros siempre mantuvimos un intento de relación lo más cordial y lo más respetuosa posible. No solamente con los Estados Unidos. Cristina participó religiosamente de cada una de las reuniones del G20.
Y allí ha tenido reuniones bilaterales, por ejemplo, con el presidente Obama. Yo le he acompañado a Cristina a visita de Estado a España, a Francia, obviamente a Rusia también. Pero me parece que la política exterior de Alberto va a seguir claramente ese camino, un camino de independencia y de tratar de recomponer en la medida que se pueda escenarios de integración regional que nosotros estamos convencidos que serían claramente necesarios, más que nunca ahora. Si existiría la UNASUR, la UNASUR hubiese podido intervenir en Ecuador, podría intervenir en Chile, podría intervenir en Bolivia. Ahora tenemos la OEA, que con Almagro es prácticamente una expresión de la derecha republicana en América Latina, digamos, ¿no? Hablando de diputados y senadores, a días de asumir el nuevo gabinete, donde probablemente se hace el ministro de Defensa, un gol de media cancha metiste. Sacaste una ley para financiar, corregime, a las Fuerzas Armadas. Algo que también en algún momento en el kirchnerismo algunos sectores criticaban, ¿no? Lo de financiamiento a las Fuerzas Armadas. Vos vas a un cuartel y hasta te da un poquito de lástima cómo están pintados con Carlos los árboles. Sí, ahora te da ¿no? un poco mucho más lástima, digamos, ¿no? Sí. Porque ni comen. Sí. No hay ni raciones de comida suficientes. Sí. Pero ¿cómo lograste el consenso para...? Yo creo que independientemente de lo que pasó, creo que Sí. en ese sentido hay que mirar hacia adelante. Sí. Si la Argentina quiere tener una política de defensa, Sí. Tiene que tener una política de financiamiento y de reequipamiento de sus Fuerzas Armadas. Si la Argentina quiere tener una política industrial, en todos los países del mundo la industria para la defensa es uno de los vectores de desarrollo de esa política industrial. Entonces me parece que ese es el camino que nosotros queremos buscar. ¿Qué es lo que presenté? Presenté un proyecto muy simple. Nosotros tenemos desde el año 2004 una ley de equipamiento, de financiamiento de equipamiento de las escuelas técnicas, que es el 0,2% de ese fondo de los ingresos totales de la administración central, de los ingresos corrientes, no del PBI, de los ingresos. Bueno, yo planteé una ley que se financia en la Fuerza Armada con el 0,35%. Después se va ¿Eso en plata cuánto es? En fondo. El año que viene 15.000, 16.000 millones de pesos. ¿Y te imaginás unas Fuerzas Armadas que más modernas, importando tecnología, incorporando por ahí profesionales? ¿Cómo te las imaginas? La situación es una situación que hay que empezarla de determinado nivel. La última vez que se compraron uniformes en las Fuerzas Armadas fue durante mi gestión, hace 6 años. Entonces, lo primero que tiene que garantizar es que cuando un suboficial de la Armada, se mire al espejo, el espejo le devuelva que es un soldado. Claro. Entonces tiene que tener uniforme, tiene que estar bien alimentado, tiene que estar bien instruido. Entonces, y obviamente después hay un plan que se llama Plan Camil, Plan de Capacidades Militares, que te indica cuáles son y en qué progresión tenés que ir conformando las Fuerzas Armadas. Bueno, después siempre hay debates, digamos. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que conviene hoy comprarle a la Fuerza Aérea? ¿Aviones supersónicos para que se entrenen los pilotos de aviones supersónicos o aviones de transporte para garantizar una cantidad de tareas que hace la Fuerza Aérea? Bueno, entonces, porque nosotros tenemos, esto por ahí es difícil de entender, nosotros lo que tenemos es una definición de defensa reactiva, cooperativa y por capacidades. Reactiva es que solamente actuamos si nos agreden. Cooperativa es que tenemos alianza con distintos países del mundo para cooperar para el desarrollo de la defensa. Mi mirada principalmente con los países latinoamericanos. Y de desarrollo de capacidades significa que las Fuerzas Armadas buscan tener dentro de su propia fuerza determinadas aptitudes. Por ejemplo, para decirlo más. Si vos tenés una flota, un escuadrón de 12 aviones supersónicos, vas a poder tener pilotos que vuelan aviones supersónicos. No significa que con 12 aviones supersónicos no puede hacer nada. Sí. Pero si no los tenés, no vas a tener pilotos que vuelen aviones supersónicos. Entonces, digo, no es que un marino, por ejemplo, se sube arriba a un portaaviones y sabe cómo se opera un portaaviones. No.
Sí, tenés que tener un portaaviones para saber cómo se fueron portaaviones. Nosotros ya no tenemos portaaviones, nos pasó la tragedia de Lara San Juan, no tenemos ningún... ¿Vos tenías relación con Oscar Aguad como compañero de banca en el Congreso? ¿Hablaban, eran amigos? Sí, en un momento era el presidente del bloque de diputados radicales. ¿Interactuaban? Sí. ¿Y qué te parece su...? Bueno, elípticamente me estás diciendo que fue mala, pero ¿te sorprendió su gestión en el Ministerio de Defensa? No me sorprendió en términos si esa es no me gustó la reacción posterior al hundimiento del San Juan. Sí. Me parece que fue feo, fue malo, digamos, la pelea entre el Ministerio y la Armada, las peleas dentro de la Armada, la no presencia en el lugar, el no estar junto con los familiares, la verdad que no me gustó para nada. Agustín, gracias y éxitos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ojalá que tengan un gran gobierno para... Esperemos, lo vamos a tener. Para beneficio de todos los que pisamos el suelo argentino. Muchas gracias por el tiempo y éxitos en estos... Espero en 4 años. Muy amable. Agustín Rossi, próximo ministro de Defensa, señoras y señores, en Algo que Contarte. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Aterrizá en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consultá con tu productor asesor de seguros. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra.